Ya, a ver, que entren sus demás compañeros. Liz, Sí, dígame. buenas tardes. Buenas Yo tardes. no estoy en la lista, ¿me podría anotar, por favor? Claro, claro que sí. Ya, tu apellido es Titi. Titi. Ya, Tania, ¿no? Listo. ¿Está bien? Ya está. Gracias. Ya. 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 A ver, mientras ingresan, vamos a continuar. Entonces, este examen habíamos dado hasta medidas de variabilidad, ¿no es cierto? Esto diré medidas de tendencia central, promedios, media aritmética, mediana y modo, ¿no es cierto? Eso era el tema 3. Eran medidas de tendencia central y hemos visto esas tres, la media aritmética, el valor modal y la mediana, ¿sí? Ahora, este tema que vamos a hacer, este tema, os voy a mostrar, tema 4. Medidas de variabilidad. A ver si entran sus compañeros. Vamos a ir admitiendo. Ahí está. Este tema, medidas de variabilidad, es tema 4, capítulo 4. ¿Sí? Medidas de dispersión también se llama. ¿Sí? En algunos otros libros de estadígrafos de dispersión también llaman. ¿Sí? O medidas de variabilidad. Yo lo he puesto como medidas de variabilidad. ¿Ya? A ver, siguen ingresando sus compañeros. Ya. A ver, entonces, vamos a empezar diciendo este tema, que esas medidas, aquí estoy explicando eso mismo, que las medidas de tendencia central, vale decir, esos promedios, como ser la media aritmética, fundamentalmente la media aritmética, tienen que ir acompañados, dice, de otras medidas que nos muestren los grados de variación o de variabilidad, ¿sí? Para una mejor interpretación del comportamiento de un conjunto de datos. Porque en algunos casos, jóvenes, solo la media aritmética es una herramienta importante, ¿no es cierto? Uno quiere saber siempre el promedio de edad de los niños, en promedio cuántos fallecen por COVID, en promedio cuántos aprueban, en promedio cuántos reprueban, ¿no es cierto? Siempre uno quiere saber el promedio, porque es una cosa importante, ¿no? Pero estas medidas de tendencia central, estos promedios a veces no nos reflejan una determinada realidad. ¿Por qué? Yo les voy a decir después por qué, con un ejemplo les voy a explicar esto. Entonces, esas medidas de tendencia central tienen que ir acompañadas de otras medidas de variabilidad, de otros estadígrafos que nos muestren el grado de dispersión de los datos, si la variación de los datos, vale decir, entre el valor mínimo de una variable, el valor mínimo de los datos y el valor máximo de los datos, esa dispersión que hay, ¿sí? En los datos. Por ejemplo, a ver si yo les pregunto, las edades de los estudiantes de estadística, las edades están concentradas, relativamente están concentradas, no hay mucha dispersión. A diferencia, si yo hago un análisis de las edades de todas las personas que entran a un cine, ¿sí? Seguramente las personas que entran, incluso niños va a haber, y personas adultas, a un cine va a haber de 10 años, niños de 10, 8, jóvenes de 16, 20, 22 años, adultos mayores pueden haber. Entonces sus edades están bien dispersas. ¿Por qué? Porque hay niños de 8, 10 años, como puede haber personas adultas, ¿no? De 30, 40, 50, 60 años. Entonces las edades están dispersas ahí. El valor mínimo es de las edades de las personas que asistan a un cine, puede ser 10 años, por decir de un niño.
Y hay otra persona que también está en esa misma sala del cine que tenga 50 años. Entonces, de 10 a 50 es harta la variación, ¿no? Diferente, digamos, a los estudiantes que hay en el curso de estadística. Seguramente entre 19, entre 18 años a 25 años, hasta, ¿no?, las edades de la mayoría, ¿no? Entonces, esa dispersión, porque ¿qué significa homogeneidad y qué significa heterogeneidad? ¿Qué significa homogeneidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa homogeneidad? ¿Y qué significa heterogeneidad? Homogeneidad, sí, dígame. ¿Puede hacer referencia de que los datos son casi similares? Eso, similares, iguales, ¿no es cierto? Eso es homogeneidad, ¿no es cierto? Los datos son casi iguales, casi similares, ¿sí? Homogeneidad en los datos, ¿no? Cuando decimos que son datos heterogéneos, cuando son dispersos, ¿no es cierto?, los datos. Hay harta variación en los datos. No hay concentración. A eso llamamos heterogeneidad, ¿no? Entonces es importante esto, saber ese grado de homogeneidad, de heterogeneidad de un conjunto de datos. ¿Cuál es la variabilidad? Y hay 3 medidas que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿por qué su importancia de esto? De este capítulo y de estas medidas de variabilidad. A ver, yo les he puesto aquí un ejemplo sencillito, ¿sí? Aquí, a ver. Incluso aquí les estoy diciendo, para comprender mejor repartimos del siguiente ejemplo. Hipotético este ejemplo, ¿ya? Hipotético. Aquí voy a borrar esto primero. A ver, voy a borrar esto rapidito. Y esto también vamos a borrar. Ya. Un ejemplo hipotético de esto. Ya, un ejemplo hipotético. A ver, tengo una institución o una empresa. A ver, por favor, un segundito, me espera un minutito. Ya. Se estaba por acabar la batería de la computadora, del laptop. Entonces, a ver, tengo una institución A, ¿sí? En esta institución A, o en esta empresa A, voy a suponer que los sueldos varían de 100 o de 1.000 a 9.000 bolivianos. Los trabajadores ganan entre estos dos límites, si quieren. Hay trabajadores que ganan 5.000, 7.000, 8.000, 8.500, 1.700, 1.900, ¿sí? Pero está entre estos límites, esta empresa. Y hay otra empresa, ¿sí? Otra empresa que sus sueldos varían entre 4.500 y 5.500. ¿Sí? Puede ser 5.000, 4.800, 5.200, ¿no es cierto?, sus salarios de este grupo de trabajadores. Entonces son dos instituciones que tienen este tratamiento salarial. Ahora yo quiero saber en promedio, cuánto ganan estos trabajadores de esta empresa A. Entonces, ¿qué tengo que saber para sacar su media aritmética? Porque pues, si quiero saber el salario promedio, utilizaré la media aritmética. ¿Sí? La media es lo más fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Sumo 1.000 más 9.000 y lo divido entre 1.000 más 9.000, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir entre 2, ¿sí? ¿Por qué entre 2? Porque son dos datos, ¿no es cierto? Son dos datos, 1.000 y 9.000. Estoy sumando los dos y estoy dividiendo entre 2, claro. Si quiero saber la edad promedio de dos estudiantes, sumo la edad de un estudiante, sumo a la edad del otro estudiante y lo divido en 2, porque son 2 estudiantes, ¿no? Y me va a dar la edad promedio de los 2 estudiantes. Entonces, lo mismo aquí. Tengo este salario de 1.000, este otro salario de 9.000, lo sumo los dos y lo divido entre 2. ¿Cuánto sería? Ahí está. 5.000. 5.000, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo? Estos trabajadores de esta empresa en promedio ganan más o menos 5.000. ¿Sí? Voy a esta otra empresa B y hago lo mismo. Quiero saber el salario promedio de esta empresa B. Entonces, ¿qué hago? Sumo 4.500
4.500 más estos 5.500 y lo divido entre 2. ¿Cuánto sería esto? 5.000 también. 5.000 también. 5.000. ¿Sí? Y puedo llegar a la conclusión. Puedo llegar a la conclusión y decir, ambas empresas tienen exactamente el mismo tratamiento salarial. Puedo llegar a esa conclusión. Claro, si estoy sacando el promedio de ambos es igual. En promedio ganan lo mismo. ¿Sí? La media aritmética saco de aquí y he sacado de aquí la media aritmética y en promedio ganan lo mismo. Y puedo decir, ambas instituciones ganan lo mismo. Tienen el mismo tratamiento salarial. ¿Puedo llegar a esa conclusión? No se puede llegar a esa conclusión. No se, pese a que el promedio es el mismo. Como ven, la media aritmética no me está reflejando el real comportamiento de estos datos. Porque aquí estoy viendo que los trabajadores ganan entre 1.000 y 9.000. Y aquí estoy viendo que todos los trabajadores ganan entre 4.500 y 5.000. Entonces no podemos decir que ganan lo mismo, ganan igual, tienen el mismo tratamiento salarial, pese a que el promedio está saliendo el mismo. Como ven, en algunos casos la media aritmética, jóvenes, no me dice el real comportamiento de los datos, ¿sí? No me da el real comportamiento de los datos. Pese a que ambos han sacado en promedio lo mismo. ¿Sí? Ahí está la media aritmética, está haciendo exactamente. Entonces, estas medidas de tendencia central, este promedio, tiene que ir acompañado de otras medidas que nos muestren el grado de variación de los datos para tener una mejor interpretación de lo que está ocurriendo en el comportamiento de los salarios de ambas empresas. Porque no solo puedo sacar la media aritmética y decir, ambas empresas ganan lo mismo, tienen el mismo tratamiento salarial, porque he sacado la media aritmética de ambos y me está saliendo exactamente lo mismo. No. Entonces, para tener una mejor interpretación sobre los salarios, por ejemplo, de esto, tendría que sacar las medidas que nos muestren, por eso dice este tema, medidas de variabilidad, que nos muestren el grado de variación que hay entre el valor mínimo y el valor máximo de este conjunto de datos. ¿Cuál de estas dos empresas es más, viendo aquí, entre sus salarios de estos y de estos, cuál tiene mayor homogeneidad? ¿Cuál de estas dos empresas en sus salarios? Mayor homogeneidad. La B dice. La B, ¿no es cierto? Más concentración, alguien dijo, ¿no? Homogeneidad, medio igual, es así. Concentración. Claro, aquí hay más homogeneidad en los salarios, más concentración. Diferente a esto, si se fijan, los salarios en estos son más dispersos, hay más variación. Entonces no podemos decir que el mismo tratamiento salarial tiene, ¿no? Entonces yo tengo que sacar otras medidas que nos muestren el grado de variabilidad, como ser este coeficiente de variabilidad. Seguramente el coeficiente de variabilidad, la variación, aquí me va a salir alto, hipotéticamente, por decir, no sé, 80%. El coeficiente, en un 80% está variando. Seguramente si yo saco de aquí su coeficiente de variabilidad, seguramente me va a salir 10%, por decir. Más la variación menos es, porque es más homogéneo, ¿no? Con esto ya puedo sacar una mejor interpretación y puedo tener una idea más cabal de lo que le está ocurriendo en los salarios de ambas empresas. Seguramente diré, ya en mi interpretación, en promedio ambas instituciones ganan lo mismo, ¿sí? El salario promedio de ambas, de la empresa A y la empresa B, es la misma. Ganan 5.000 bolivianos. Pero en la empresa A, sus salarios son más dispersos. Hay mayor heterogeneidad en los salarios. Hay mayor dispersión. Mientras que en la empresa B, los salarios están más concentrados. Hay mayor homogeneidad en los salarios, ¿no es cierto?
así puedo explicar. Y ahí realmente estoy sacando una conclusión más valedera, ¿no es cierto?, sobre el comportamiento del salario de esas dos empresas. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia de este tema, medidas de variabilidad. Estas medidas de variabilidad me van a mostrar los grados de dispersión, los grados de variación que hay entre dos variables diferentes. Y justamente este coeficiente de variabilidad nos muestra o mide los grados de variación de dos poblaciones diferentes, como en este caso. Aquí hay una población de los salarios de la empresa A y otra población de los salarios de la empresa B. Estoy comparando dos poblaciones diferentes sobre los salarios. Estoy viendo aquí, seguramente si yo saco su coeficiente de variabilidad, después vamos a aprender a sacar este coeficiente de variabilidad. Me va a salir disperso, 80, 90, 70%, alta variación. Si saco su coeficiente de variabilidad de esta otra empresa, me va a salir baja la del coeficiente, 10%, 5, 15%. Y voy a tener una idea mejor para hacer mejores interpretaciones del comportamiento salarial de ambas instituciones. Entonces, por eso su importancia de este tema de las medidas de variabilidad. Entonces, estas medidas, estos promedios, que es importante también, siempre tienen que ir acompañados de estas otras medidas de variabilidad que nos muestren el grado de dispersión de los datos, si están más dispersos o más concentrados. Por eso su importancia de esto, para eso es, ¿no? Aquí estamos explicando eso, ¿sí? En esta parte teórica. Bien, entonces hay tres medidas. Como en el anterior tema habían tres promedios, aquí hay tres medidas de variabilidad. Uno es la varianza. La varianza. Y la simbolizamos o le damos un nombre a esta varianza y le asignamos una S al cuadrado. Este S al cuadrado es el nombre. Y necesitamos que como nomenclatura es esto, ¿sí? Su nombre de la varianza. Hay otros que llaman con sigma, ¿no? Algunos otros libros de estadística. Pero en la mayoría de los libros, la varianza de la muestra se simboliza con una S, así como está aquí, al cuadrado. A eso llamamos varianza. No hay que elevar nada al cuadrado. Es un nombre que se le está dando a esta varianza. Y tiene una fórmula. Entonces, la fórmula es esta. Esta es la fórmula de la varianza. S al cuadrado es varianza igual sumatoria de xi menos la media aritmética, todo eso al cuadrado y por ni. Todo esto lo dividimos entre n menos 1. Esta sería la fórmula, un poco la más larga, digamos, para resolver. ¿Sí? La forma más larga para resolver. ¿Ya? Entonces, este se llama varianza. Después tenemos la desviación típica o estándar. En algunos libros, jóvenes, está con la desviación típica. En otros libros está como desviación estándar. Y se la simboliza con una S, como está aquí, la S. Y su fórmula de esto es sencilla. Dice, la fórmula de esto es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Ahí está, la fórmula de esta S es la raíz cuadrada de la varianza. De esta S. Si yo después de hacer los cálculos, esta S, por decir, saco 25, esta S. S igual, varianza igual a 25. Entonces la desviación típica o estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada positiva de esa varianza. Entonces yo saco la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto sería? 5. 5, ¿no es cierto? Entonces la desviación típica es 5. Solo sacar su raíz cuadrada, listo. ¿No? Entonces, como ven, esta es la forma un poquito larga, digamos, de la varianza. Pero vamos a aprender a sacar y de la forma más sencilla. ¿No? Y finalmente tenemos el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad la vamos a simbolizar con una CB. ¿Sí? Por eso los he puesto aquí. Con frecuencia se utiliza para realizar comparaciones sobre el grado de variabilidad o dispersión de dos poblaciones diferentes.
Y la fórmula es esta pequeñita. La fórmula dice, esta desviación típica o estándar que saco aquí, esta S, lo voy a dividir entre la media aritmética y lo multiplico por 100 para expresar en forma porcentual, porque siempre el coeficiente de variabilidad se expresa en forma porcentual. Listo. Ahí está el tema 4. Aquí termina el tema 4, no hay más. En este coeficiente de variabilidad. Por lo tanto, son estas tres fórmulas. Esta fórmula chiquitita, esta otra también que es pequeña, solo sacar la raíz cuadrada. Bueno, lo único que puedo tardar un poco en resolver es utilizando la varianza. Entonces, ahí está. Con estas tres medidas de variación puedo saber el grado de variabilidad, el grado de homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de datos, ¿ya? Con esas tres. Y aquí termina el tema. Pero ¿cómo funcionan estas fórmulas? ¿Cómo funciona fundamentalmente esta fórmula? Entonces yo tendría que hacer un ejemplo, ¿no es cierto? Y aquí tengo un ejemplo. ¿Ya? Se tiene la siguiente tabla de distribución de frecuencias con las edades. Vamos a ir con las edades de los niños. ¿Por qué? Porque son edades... Esto voy a borrar, por favor. A ver. Ya. Entonces tengo esta tabla. ¿Sí? Las edades de un grupo de niños. Y están distribuidas de esta forma. Son 12 niños. ¿Ya? Entonces quiero ver el grado de variación que hay entre el valor mínimo y este valor máximo. ¿Cuál es la variación? ¿Qué porcentaje de variación hay? Para eso utilizaré el coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Para el mínimo, como recuerdan como hacíamos en el ejemplito, yo debería sacar este coeficiente. Bueno, esto yo me he inventado para explicarles, pero se supone que es alto. Entonces es el valor mínimo y es el valor máximo, ¿no? Entonces yo quiero saber cuánto varía de aquí a aquí, de 1000 a 9000, o en este otro caso de 4500 a 5500, ¿cuánto es la variación? ¿Ya? Entonces tengo que sacar. ¿Cómo hago? La fórmula me dice XY menos la media aritmética. Lo primero que tengo que sacar entonces es la media aritmética. Porque no tengo esto, tengo que tener esto. Entonces iremos a sacar la media aritmética de este conjunto de datos. Y para sacar la media aritmética ya sabemos qué es lo primero que tengo que hacer. Sacar, ¿sí? Esto voy a borrar. Sacar, hacer esta media aritmética, lo que hemos hecho en el primer parcial, lo que hemos hecho hace rato. XY por NY, lo que sabemos. Esto sabemos sacar, ¿no es cierto? Entonces, de esta tabla tengo que sacar su varianza. ¿Qué se llama la varianza? S al cuadrado. Tengo que sacar su desviación típica. ¿Qué se llama su desviación típica? Solo la letra S. Y tengo que sacar su coeficiente de variabilidad. Y su símbolo del coeficiente de variabilidad o su nomenclatura es CB. Lo que me están pidiendo entonces es sacar estos tres. Esta varianza me está pidiendo su raíz cuadrada, la desviación típica o estándar. Ahí está. Y finalmente me están pidiendo sacar el coeficiente de variabilidad. Esta CB, coeficiente de variabilidad. Todo esto tenemos que hacer. Entonces, a partir de esta de esta tablita, sacaré la varianza, sacaré la desviación típica y sacaré el coeficiente de variabilidad. Entonces, para sacar la varianza, ya les he dicho, para sacar esta varianza, a ver, esto voy a borrar, un segundito. Aquí vamos a borrar esto. Ya. Entonces, para sacar esta varianza necesito esta media aritmética. Si no tengo esta media aritmética, no puedo sacar, ¿no es cierto? Esta varianza. Entonces, sacaré la media aritmética y sabemos sacar la media aritmética. Entonces, tengo que hacer, primero sacar la x sub i. Esta x sub i,
Después voy a hacer la multiplicación, lo que hemos hecho hace rato en el examen de... ¿Cuánto sería aquí? 3. Claro, punto medio, pues en este. Sí, 3 le hice. Claro, 3. Aquí, ¿cuánto sería? 5, el valor medio, claro, 5. Aquí, entre 6 y 8, ¿cuál es el valor medio? 7. 7. Aquí, entre 8 y 10, ¿cuánto es? 9. 9, ¿no es cierto? Entre 10 y 12, ¿cuál está el centro? 11. ¿Ya? Ahora tienen que sacar, multiplicar. A ver, vayan a sacar eso. ¿Cuánto sería la media aritmética? A ver, saquen cuánto es la media aritmética. ¿Cuánto llegaría a ser esta media aritmética? A ver, ustedes saquen. Eso ya sabemos, hemos hecho en el primer parcial eso. 82. No, todo, la media aritmética, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la edad promedio de estos niños, de esta tabla? ¿Cuánto sería? Ahí está la fórmula. Ya alguien ha dicho un número, todo esto es un número. Dividan entre n. Vale decir, n es 12 datos ahí. ¿Cuánto tendría que ser? 6.8 me sale. Allá. ¿Alguien más que haya sacado el mismo valor o sí? 6.83 es listo. Ya, A mí les 6.30. 6.30 ha sacado otra persona, otro estudiante. ¿Algún otro estudiante que haya sacado? 6.83 no sabemos. 6.83. Al final, si vamos a redondear estas edades, va a ser lo mismo, ¿no? 7 sería. Claro, va a salir exactamente lo que ha dicho su compañero y lo que has dicho tú vos, 7. Pero a ver, lo resolveremos. ¿Cuánto sería aquí? 3. 3, ¿no? 3. 3 por 1, 3, lógico. 5 15. por 3, 3 por 5, 15. 15, ¿no es cierto? 7 por 5, 35. 35. 2 por 9, 18. 18. y finalmente 11 por 1, 11. 11. 11. Ahora la fórmula me dice, sume, aplique sumatoria. ¿Alguien sacó esto? ¿Cuánto da la suma de esto? 82. 82. 82. Hasta ahí todos han debido. Aquí no hay decimales, no hay nada, ¿no es cierto? Hasta aquí me imagino que todos han sacado así. A ver, aquí lo que están un poquito fallando y están sacando resultados diferentes es en el redondeo, por decir. Pero al final no va a tener mucha incidencia eso. ¿Ya? Bien, tenemos 82, la sumatoria. Ahora la fórmula me dice, esto 82 divide entre este n. ¿Sí? Porque así me dice la fórmula. Entonces ya sé que es 82 dividido entre estos dos. ¿Cuánto es aquí? 6.83. 6.83. Ahí está. Ahora, si esto quiero redondear sin decimales, claro, esto es 8, 7. 7, ¿no? Alguien sacó 6.30 y algo alguien ha sacado. Marifer. Yo le hice, es que en la calculadora del celular me sale 6.30, pero en la científica me sale 6.83. ¿Sí? 82 dividido entre 12, 6.3, no creo. Cualquier máquina de calcular tendría que ser lo mismo, ¿no? Porque llego al hecho de mi celular y no me ha salido ese. Claro, del celular, de lo que sea. Es que tal vez menos 1 has hecho, entre 11 tal vez has dividido una cosa de eso. Porque 82 entre 12, exactamente me sale 6.83. Ah, no, le hice dividir entre 30, ha sido error mío. Ah, ¿no es cierto? Sí, Claro, dividí entre 30. claro. Entonces, a ver, por ejemplo, si vos ibas a sacar ese 30,
Se redondeando esto. redondea 6. 6. a 6. Ya es diferente. Y aquí cuando vayamos a hacer esto de la varianza, cuando vayamos a hacer todo esto, ya va a salir otros valores, otros números. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahora estamos haciendo rápido también, ¿no es cierto? Cuando uno está haciendo el examen siempre está más concentrado, ¿no? Más concentrado está. Bien, entonces lo que he sacado es la media aritmética. De esta fórmula de la varianza estoy sacando esta media aritmética, que es imprescindible sacar, ¿no? Es imprescindible sacar eso. Ahora lo que tengo que sacar es todo esto y voy a hacer en uno solo. Todo eso. En una sola columna voy a abrir. Ya, en una sola columna voy a hacer. Todo eso. En algunos libros hacen paso por paso. Primero hacen esta partecita, después elevan al cuadrado, después multiplican por NI, hacen 3 columnas, abren. No, no vamos a hacer nosotros eso. Todo esto en uno solo. Como hemos hecho en la media aritmética. ¿No es cierto? En la media aritmética, todo esto hemos hecho en uno solo, ¿no es cierto? Todo esto hemos hecho en uno solo. Hemos multiplicado X por NI, ¿no? Y hemos multiplicado, aquí está, NI por NI, hemos sumado, y así lo mismo vamos a hacer. Y aquí está, ¿sí? Entonces, la fórmula de la varianza, todo esto en una sola columna voy a hacer. Entonces digo XI menos la media al cuadrado por NI. Después voy a aplicar sumatorio. Ahí está abierta esta columna. ¿No? Entonces ahí está XI menos la media al cuadrado por NI. ¿No? Si quieren aquí ponemos por NI. A ver, ¿cómo es esto? Un segundito. Por NI. Podemos poner así, por NI. Uy, no me va a alcanzar el campo. Ya, se sobreentiende que este 2 voy a poner al cuadrado. Porque aquí es como si estuviese multiplicando. Voy a poner ahí. Ahí está. Entonces, XI menos la media aritmética al cuadrado. Ya sé que la media aritmética que hemos hallado es 7. Ahí está. Edad promedio. 7 es la media aritmética. Entonces, para no olvidar de cita, aquí arriba lo he traído. 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer, la fórmula me dice XI menos la media aritmética. ¿Dónde está XI? Aquí voy a poner media aritmética. Media aritmética. ¿No? Entonces, esta media aritmética es 7. Esto. Y eso voy a multiplicar, voy a elevar al cuadrado y voy a multiplicar por NI. Eso me está diciendo esto. A ver, atienda. Voy a ir, ¿qué número es esta X sub I? Para este primer caso voy a hacer, para este primer caso. Esta X sub I. ¿Cuánto sería? Aquí está. 3, ¿no es cierto? Menos la media aritmética. 7. 7. ¿Cuánto sería 3 menos 7? 4. Menos 4. Menos 4. No es 4. Menos 4. Menos 4 elevado al cuadrado, porque dice la fórmula, dice elevado al cuadrado. Menos 16. No. A ver, menos 4 elevado al cuadrado, ¿qué significa? Multiplicar 2 veces el 4, ¿no? A ver, fíjense aquí arriba, dice menos 4 por, voy a poner, este por significa multiplicación, ¿no? Por menos 4, ¿sí? Más Eso dice, 16. ¿no? 16 positivo. Eso dice eso, ¿no? Los signos iguales. Claro. 4 por 4, 16. 16. Menos por menos, claro, Más. positivo, más. Por eso es que cualquier número negativo que se eleve al cuadrado siempre se da positivo. Cualquier número negativo que uno eleva al cuadrado, ¿sí? Siempre es positivo, como en este caso. Menos 4, si yo este elevo al cuadrado, entonces me va a salir 16, ¿no es cierto? Entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿no? Entonces esto es 16. Esto es 16. ¿No? Entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre da positivo. Bueno, así es saliéndonos un poquito de esto, ¿no? Bien. Entonces... Ahí se
En ahí se respeta los signos, le dice. Claro, se respeta, pues se está respetando, menos por... Ley de signos, ¿no dice? Claro, ley de signos, pues. La ley de signos, ¿qué me dice? Menos por Signos menos. iguales da dan más. positivo. Claro, ahí está. Signos Signos, diferentes dan negativo. ahí está, ¿ves? Ahí está. Signos iguales da positivo. Menos por menos da más. Más por más da más. Signos diferentes da negativo. Menos por más da menos. Más por menos da menos. O sea, esto es ley de signos. ¿Ya? Bien, hasta aquí estamos. Entonces aquí, ¿cuánto salía? 16. ¿Sí? Toda esta partecita. Ahora dice multiplicar por NI. ¿Cuánto es NI? 1. 1. 16 por 1. 16. 16. ¿Qué he hecho? Aquí se los voy a hacer un dato auxiliar. Esto no necesitan hacer ustedes en el examen. Esto directamente hacen con máquina de calcular. Yo se los voy a poner aquí de dónde ha salido estos 16. ¿Qué he hecho? He agarrado, he dicho 3, que es X sub I. 3 menos la media aritmética, ¿no? Menos 4, o no, menos 7. Hemos dicho que es menos 4. Esto lo estoy elevando al cuadrado. ¿Sí? Lo estoy elevando al cuadrado. Me está saliendo 16, ¿no es cierto? Y lo estoy multiplicando por 1, por NI, por esta NI, que es 1. Esta NI es 1. De ahí está saliendo las 16. De ahí está saliendo las 16. ¿Ya? Entonces lo mismo tengo que hacer para todos. Bueno, no nos va a dar tiempo, jóvenes. Tenemos 2 minutos para terminar todo esto, porque tenemos que sacar esta varianza, hacer sumatoria, sacar esto, la desviación típica, y al final sacar este coeficiente de variabilidad. No lo vamos a poder terminar ahora porque tenemos 2 minutitos, antes de que se corte este Zoom, si no se nos va a cortar el Zoom. ¿Ya? Esto lo vamos a terminar entonces mañana. Siempre ando pensando que después de 2 días son nuestras clases. Mañana es nuestra clase. Entonces mañana lo terminaremos estos jóvenes, ¿ya? Y vamos a hacer otro ejercicio, vamos a hacer varios ejercicios. Como saben ustedes, hemos dado solo 2 prácticas para el primer parcial. Sí, 20% y el examen 80%, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer para este segundo parcial, dar un poco más prácticas, cosa de que no carguemos mucho al examen final, o diré al examen del segundo parcial. Sería lo óptimo, sería hacer unos 2, 3 trabajos. Entonces, para el miércoles ya les voy a traer sobre esto mismo un trabajito cortito, ¿sí? Vamos a ver si resolvemos aquí en clase, así, y nos vamos a ir ganando puntos, ¿sí? Vamos a ir acumulando puntos. Cuanto más acumulemos puntos en trabajos, mejor, ¿no? El examen sobre menos porcentaje damos. Y tenemos más, que el primer parcial ha sido como hemos empezado después de, conmigo, hemos empezado después de 2 semanas, ¿no es cierto? Hasta aquí deberíamos haber dado el examen del primer parcial. Pero yo he querido hacer nuevamente desde el principio y no nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? Por lo que hemos dicho, conmigo han estado después de 2 semanas. ¿Ya? Esto entonces lo terminamos el miércoles o mañana, y hacemos alguna práctica. Yo les voy a traer alguna práctica para ganar los puntos, ¿ya? ¿Alguien que haya ingresado tarde a la clase? ¿Todos están en la lista, jóvenes? ¿Todos están? Sí. Dice mi compañera Nisa, me dijo que sí, por favor le podía ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido? Borges Solís. Ya, vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Ella está ahorita, pero no puede prender el micrófono. Ya, listo. Ya, jóvenes, entonces mañana nos vemos y terminamos esto, ¿ya? Hasta mañana, jóvenes. Chao, chao. Que tengan buenas tardes. Hasta mañana, Lice. Chao, chao, jóvenes. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, chao. Nos vemos.